Sí, uno, dos, tres, sonido, probando, sonido, bien. Buenas noches, el Señor Jesús les bendiga. Bien, estamos entonces aquí reunidos también y bueno, buenas noches para los que están conectados a través de la señal de internet. Uy, hermano, ¿será que ahí tiene como eco o no? Si es como eco, como retorno, voltear un poquito este para acá. Sí, uno, dos, tres. ¿Ustedes me escuchan bien? Bueno, ahora sí. Bueno, yo también ya ahora sí, ya bien, bien. Entonces, bueno, de nuevo, el Señor les bendiga también para todos los que están conectados. Bien, buenas noches. Aquí vamos a estar entonces compartiendo esta enseñanza acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles y sin más dilación entremos en materia para que entonces podamos usar con sabiduría el tiempo. Vamos a orar, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad, vamos a clamar para que sea el Padre por medio de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu, trayendo entonces la revelación de su palabra en nuestras vidas, que nosotros entonces podamos en esta hora, por medio de la palabra escrita, no solamente escuchar, sino además entender y obedecer su dulce voz, que seamos nobles ante la palabra y que pues toda altivez, todo argumento, todo aquello que se levante en contra del conocimiento de la palabra del Señor sea llevado atado cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Están de acuerdo? Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en ella, Padre nuestro. En esta hora yo y mis hermanos estamos aquí porque anhelamos, Señor, tener ese conocimiento y esa sabiduría, ese poder y esa revelación, Señor, de tu palabra, por medio de la obra gloriosa y maravillosa de tu Santo Espíritu. Ábrenos las escrituras, danos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Que esa vida no solamente abunde, sino que sobreabunde, Padre, conforme a la palabra que tu Hijo Jesucristo también manifestó, que todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Ayúdanos, Señor, límpianos, Señor, límpianos de todo aquello que no sea y no conforme a tu voluntad y a tu Espíritu Santo y a lo que está escrito, Señor, a tu plan y a tu propósito eterno, hayamos recibido, Padre, y hayamos entonces de alguna manera siendo con el entendimiento entenebrecido, Señor, quita todo velo, todo argumento, todo lo que se levanta en contra del conocimiento correcto, Señor, acerca, Señor, de tu palabra, de tu voluntad en esta hora, Señor. Que toda altivez, todo argumento, todo lo que se levante en contra del conocimiento de tu palabra sea llevado atado, cautivo a la obediencia a Cristo, Señor. Ayúdanos para que seamos, Señor, nobles ante tu palabra, Señor. Ayúdanos para que no pongamos, Señor, nuestro propio pensamiento, nuestras emociones, Señor, y las queramos sujetar, Señor, queramos sujetar tu palabra a ellas, sino que por el contrario, Señor, nuestras emociones y nuestros pensamientos sean sujetos a tu palabra, que sea tu palabra la que gobierne, Señor, y conmueva todo nuestro ser, Padre nuestro, te lo pedimos, y a tu gracia, Dios bendito, a tu buena voluntad nos encomendamos y en el nombre de Jesús oramos, te damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces, bueno, de alguna manera estamos aquí, pero continuando el estudio que comenzamos, no les podría decir prácticamente que ni esta mañana, sino que en realidad el estudio que comenzamos, creo que el domingo en sí de la semana pasada, ¿no? Pero si vamos a, digamos, a hilar más delgado, ni siquiera como ni siquiera como el domingo mismo, sino desde que de alguna manera pues comenzamos el libro de la carta a los romanos. Estamos ahí entonces, como se dice, en esta ola, llamémoslo así, así yo no sé, pues creo que al igual que yo, también ustedes todos estamos como cuando nos agarra, ¿qué? Gracias. ¿Se han visto como a los chiquitos cuando están jugando a la orilla del mar? Me acuerdo tanto, pues a mí, pues ya uno grande no tiene recuerdo de eso, pero sí recuerdo claramente ver a Sarita, a Santiago, a Isabela, cuando digamos eran más pequeños y los agarraba en aquellas pero era como entonces de alguna manera el susto, pero después no, y la felicidad, el gozo. Y yo creo pues de igual manera, y es mi oración, y pues que
así también como estamos en medio de la ola, y en medio de la ola no sentía uno como propiamente esa felicidad. No se siente la felicidad es cuando ya entonces pasó y quedó usted ya, y todo el mundo, ¡ah! Pero uno está extasiado de la experiencia. Entonces, nuestra oración o el deseo y el anhelo profundo de mi corazón y de todos nosotros es saber que pues con la ayuda y de la mano del Señor, entonces, aunque estemos entonces en este momento montados en la ola, pero digamos, la ola pasa y va a quedar entonces el gozo y la alegría, y saber entonces de que efectivamente lo más grandioso, lo más maravilloso es, como les decía desde esta mañana, tener el entendimiento, la claridad con respecto a que todo entonces comienza por, en realidad, como tal, la actitud que tengamos hacia la palabra escrita, la Biblia. Hoy, aquí en este momento, San Pedro, Costa Rica, 5 de junio del 2023, lo que nosotros tenemos hoy, y debe ser el ancla. Entonces, y la Biblia está diciendo de hecho que es el ancla más firme para nuestra fe, es la palabra escrita, lo que escrito está. Esta mañana entonces compartía acerca de la parábola de Lázaro y el rico, ¿recuerdan? Cómo entonces el Lázaro le suplica entonces a Abraham que mande. Veámosla allí, vamos, retomémosla para comenzar. Lucas. Porque es maravilloso que lo veamos entonces directamente. Lucas 16, ¿recuerdan? Entonces, desde el 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Sí? Entonces existía o había una gran cima, ¿se acuerda? El Señor Jesucristo está diciendo: si tuvierais fe, le dirías a este monte: pásate de aquí, desarráigate, échate en el mar, y os obedecería. Esa gran cima que separa entonces realmente como tal es el pecado. Y dice claramente que entonces el pecado es el que está haciendo hace que haya una diferencia entre los que están en el lugar de tormento y los que están en el lugar de reposo. Entonces, el que está en el lugar de tormento, dice la Biblia claramente que nuestros pecados han sido y son perdonados porque hemos recibido la salvación, y esa salvación ha sido y es por gracia. ¿Por medio de qué? ¿Por qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Y que por medio de la fe entonces es que vuestros pecados y nuestros pecados han sido y son ¿qué?
perdonados. Entonces, si Lázaro está al otro lado, es ¿por qué? ¿Por qué? Está a este lado, es porque ha habido o tuvo ¿qué? Fe. Y el rico entonces, ¿qué es lo que no tiene? No tuvo fe. Entonces usted y yo vemos, esa es la realidad entre el destino final de los creyentes y de los no creyentes. Pero que está entonces aún en ese lugar de tormento manifestando realmente cuál es el motivo, la razón por la cual está allí. Porque entonces está diciéndole a Lázaro, a Abraham, que mande a Lázaro para que vaya allá. O sea que entonces, digámoslo así, conforme a lo que él piensa, lo que él cree, es que entonces de igual manera Lázaro, como pecador, también merece ese mismo lugar. Y entonces le dice claramente, Abraham le explica, le predica de alguna manera entonces ahí como tal el evangelio. Entonces dice, bueno, no, entonces ya con, digamos en este caso, para conmigo ya no hay nada que hacer, ya. Pero sin embargo, tengo allá gente que está en cómo, en la misma condición. ¿Sí ve que dice, mándalos para que no vengan para acá, porque están en las mismas que yo? Están en las mismas que yo, o sea, ¿son qué? Incrédulos, igual que yo. Y entonces le dice que mande a el Lázaro, que lo resucite, que si ellos, ¿qué? Si alguno se resucita entre los muertos, ellos creerán. O sea que cuando ellos vean que una señal milagrosa, que ellos vean señal milagrosa. Y el Señor Jesucristo entonces está diciendo que a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea que tienen la palabra, ¿qué? La palabra escrita. Pero él le está diciendo que no, que la palabra como tal escrita, entonces de alguna manera ¿qué? No funcionó para él. No funcionó para él. Está dando testimonio, está hablando de él mismo. Pero que si entonces una señal, un portento, algo que así, entonces, y el Señor le refiere y le dice, si no creen a la palabra escrita, no van a creer, así vean que señales y prodigios. Y se acuerdan entonces, de igual manera, ahí estamos viendo en Juan capítulo 10, donde el Señor, entonces precisamente, está manifestando esa realidad. Esto mismo, miremos un momento por favor, en Juan capítulo 10, versículo 22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ¿a qué se está refiriendo? A las señales, a sanar a los leprosos, a echar fuera a los demonios, a resucitar a los muertos, a hacer que los ciegos vean, que los cojos anden. ¿Sí? Todo eso lo está haciendo en el nombre de Jesús. Y dice, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como os los he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Ojo. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió,
¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y ¿qué? Y yo en el Padre. Entonces el Señor, por un lado, está manifestándonos la importancia de las obras, ¿sí o no? Pero por otro lado está manifestando, que el punto aquí es que esas obras tienen de alguna manera un nombre y se llama entonces ¿cómo? Como le dijo el nombre que le está dando Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer, las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cierto que sí? Entonces, acuérdense, la señal es algo que está sirviendo ¿para qué? Para llamar la atención, para dirigir. Y entonces, ¿hacia dónde es que nuestro Señor Jesucristo está diciendo que realmente las señales dirigen? ¿A qué? ¿No? ¿Qué dijo? A Moisés y a los profetas tienen. ¿A la palabra qué? A la palabra escrita. A la palabra escrita. A la palabra escrita, porque todas las cosas que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, entonces cuando incluso Juan el Bautista está en su momento de crisis, en la cárcel, pregunta, ¿eres tú o esperaremos a otros? Vayan y le dicen a Juan el Bautista las cosas que ven. Está escrito en el profeta Isaías, recuerda, en las lenguas de los mudos hablarán, los cojos saltarán y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. ¿A dónde lo mandó? ¿A dónde dijo que en los milagros y los portentos, las señales y las maravillas, las obras que él estaba haciendo, lo debían llevar? ¿A dónde? A la palabra escrita. A la palabra escrita, miren, a la palabra escrita. Y cuando ustedes vean, de alguna manera, desde el principio, ¿a quién es el primero de alguna forma que vemos haciendo señales, milagros y prodigios en la Biblia? ¿Quién es el primer hombre en hacer milagros, señales y prodigios? Moisés. ¿Se acuerdan? Se le apareció el Señor a Moisés en la zarza ardiente y veía que la zarza no se consumía y dijo, voy a ver qué es esta visión. Moisés, Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. He visto desde el cielo entonces cómo está siendo oprimido mi pueblo, y el clamor de ellos ha llegado y he descendido para librarlos, para cumplir entonces la promesa. Sí. Muy bonito todo eso, pero si ellos me dicen quién fue el que me mandó, cuál es su nombre, ¿qué les digo? Dígame que entonces, ¿quién es el que me está manifestando a mí para yo decirles a él? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cómo se llama? Ok, Yahweh. Ese es mi nombre. Yo soy, el autosuficiente ser que existo, que soy por sí mismo, que a todos doy vida y aliento y todas las cosas. Muy bien. Pero Moisés ¿conocía al pueblo o no conocía al pueblo? Si hace 40 años nomás casi lo matan, ¿se acuerda? Porque trató de qué? Se convirtió en asesino por librar a los de su pueblo, y entonces trató de separarlos, y entonces de una vez, ¿usted quién lo puso? ¿Ya sabían o no? Que no creían en nada. Así lo dice Biblia, que tu frente es de bronce y tu cerviz de hierro, pueblo rebelde, porque sabías que te llamé rebelde desde el vientre de tu madre. ¿Sí o no? Entonces Moisés, bueno, la cosa es que yo ya sé, conozco cómo es aquella gente. Y entonces, ok,
Yo voy a ir y les voy a decir, miren, se me apareció Dios en el desierto y adivinen, empaquen rápidamente porque nos vamos. Organícense todos, dejen todo lo que tienen, bueno, porque nos vamos para el desierto. No. Entonces el Señor, Él le dice eso al Señor. Si siguen el relato, si lo tienen así grabadito, bueno. Entonces, ¿qué es lo que tiene ahí en la mano Moisés? No, pues una vara, tírela al suelo. Se convirtió en serpiente y dice, Moisés, cuidado que no lo muerda, y cójalo por la cola, y se volvió a coger en palo. Moisés, sí, maravilloso. Pero entonces el Señor está diciendo, si no te creen a una de esas señal, entonces mete tu mano en el seno. Y la sácala, leprosa, vuélvela a meter. Si no creerán a la primera señal, entonces te creerán ¿qué? A la segunda. Porque finalmente entonces esas señales y esos prodigios están respaldando. Están respaldando. Y entonces esa señal están respaldando, pero están dirigidas. Entonces, ¿a qué? A que la palabra que está hablando ese siervo de Dios es que la verdad de Dios, que es de verdad Dios, el creador del cielo y de la tierra, el que los mandó. Él va, no porque se le ocurrió, se fumó una pipa, en fin, o lo que sea, o tuvo un éxtasis en el desierto y dijo, de ay, qué torta aquellos allá esclavos, y entonces voy a ir a ver qué hago para ver cómo me los persuado para ver. No se lo inventó él. No es de él mismo, sino pero la palabra que él está hablando es que la verdad de Dios. La verdad de Dios, y la está apoyando con señales y con prodigios. Lo están ¿qué? Respaldando. Y finalmente esa palabra de Dios que Dios habló a Moisés y lo respaldó con señales y prodigios, ustedes en Deuteronomio van a ver cómo está diciendo de alguna manera, despidiendo Deuteronomio. Rápidamente ese de pronto no lo tengan tan presente, para que veamos el respaldo de la credibilidad de Moisés como siervo del Dios Altísimo, capítulo 34, donde por supuesto esta parte final no está siendo el propio Moisés el que la escribe, sino que la está escribiendo su ¿quién? Su escriba. Porque acordémonos que aunque ellos son los autores, pero a su vez también tenían que escribas, personas especializadas en escribir, que sí sabían escribir. Entonces, ¿cuál les dije? Moisés, Deuteronomio 34, y dice versículo 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista ¿de qué? De todo Israel. Y ahora entonces Moisés, esa palabra que ha sido y fue revelada por Dios, enviado por Dios, y que lo respaldó Dios con señales y prodigios, ¿en qué se convirtió? ¿En palabra qué? Escrita. Escrita. En palabra escrita. Y entonces nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, si ustedes se quedan enfrascados en querer entonces que todo el tiempo, siempre lo que vean es entonces únicamente ver para creer, eso no es fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la fe entonces de Dios es por el oír, y el oír, porque esto es lo que realmente produce la fe. Pero las señales a lo que conducen es a ¿qué? A la palabra, para que a través de la palabra reciba ¿qué? La fe. No es por la señal, no es como tal por la señal, porque las señales entonces está diciendo, están dados no para el creyente, sino para ¿qué? Para los incrédulos. ¿Ahora entienden, ahora sí ese versículo claramente? Y en lenguas entonces, de tartamudos y en otras lenguas le hablaré a este pueblo, pero vieron el contexto en Isaías 28 donde lo hemos leído. Está hablando como ¿qué?
felicitándolos o prometiéndoles o digamos diciéndoles algo está hablando y está diciendo que lo que va a venir sobre ellos es ¿qué? Juicio divino. Que está haciendo como tal, como juicio. Porque entonces la señal se convierte en juicio, ¿para quién? Para el incrédulo. Pero la señal se convierte también como señal para el ¿qué? Para el piadoso. ¿O no? Porque lo dirige ¿a dónde? Entonces está funcionando para los dos, ¿o no? Para esto se está convirtiendo en juicio. ¿Y eso es así o no la palabra que se predica? Porque el evangelio entonces dice que es entonces ¿qué? Olor fragante para los que se salvan, pero para los que se pierden es olor de muerte. Para el que se salva es entonces olor de vida, pero para los que se pierden, olor de muerte. Entonces, ¿están viendo cómo es la señal? ¿Cómo funciona la señal? Sí me siguen que es importante que tengamos claridad con respecto a eso. La señal está siendo como señal para los incrédulos, pero a su vez entonces para los piadosos. Y cuando vemos allá en el libro de los apóstoles habla acerca de los piadosos, y los piadosos los oían que hablaban las maravillas de Dios, pero los otros dijeron ¿qué? Están ebrios. Los impíos, los que no tenían piedad, los que no eran piadosos, entonces que no eran temerosos de Dios, entonces para ellos eso ¿qué? Es algo que simplemente que los está llevando ¿a dónde? No los está llevando a ningún lado, digo, está ebrio, pero ahora sí retomando, porque acuérdense, primero de alguna manera tratar de poner todas las piezas del rompecabezas para que tal vez en unos 5 lunes, con la ayuda del Señor, lo podamos reunir. Porque de esto igual, entonces hablamos acerca de esto hace 8 días en cuanto a la autoridad apostólica. Pero sin embargo, entonces voy a retomar con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Dice que entonces, profeta como yo entre sus hermanos le levantará el Señor, a él oiréis. Juan capítulo 6, el Señor Jesucristo les dice, yo soy el pan que me buscáis, porque entonces comieron el pan y se saciaron, pero trabajad no por el pan que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Y qué le dicen? ¿Qué le responden? ¿Se acuerda? ¿Qué señal hace? Para que te creamos. Moisés les dio de comer en el desierto. ¿Qué obra haces tú? Muéstrenos. Pero les acababa él también de con 5 panes y 2 peces. Escúchenme bien. Dar de comer como a 20,000. Pero sin embargo, como no tenían fe, entonces querían continuar viendo era qué, porque estaban enfocados era en eso. Porque la señal lo que traía era un beneficio inmediato para su carne. ¿Están viendo? Porque lo que traía era bienestar para la carne. Porque no buscaban las cosas de arriba. Por eso el Señor les dijo, no buscad las cosas de arriba. Ustedes comieron el pan y se saciaron, por eso me buscan. Trabajad no por la comida que perece, sino por la vida que a vida eterna permanece. Porque ustedes entonces no piensan y no son sino terrenales, pero no por su condición, sino porque simplemente no tienen anhelo, no hay deseo de Dios en sus corazones. ¿No se acuerdan que se los dice todo el tiempo el Señor? Y les acababa de hacer una señal, pero para unos esa señal entonces fue comerse el pan y les solucionó el hambre. Y entonces, ¿qué era lo que querían? Síganos solucionando el problema aquí, que el problema de nosotros no es el pecado. El problema de nosotros no es que estemos condenados, ni apartados, ni separados, destituidos de la gloria de Dios. El problema de nosotros es que estamos jodidos con esos romanos que nos tienen aquí oprimidos y estamos llevados Y lo que hay es hambre, mi hermano. Y lo que necesitamos es comida. Y después entonces todavía le insisten, queremos ver de ti, maestro, queremos ver de ti señal. La generación pecadora y adúltera
pide señal, y señal no les será dada, sino que los manda ¿a dónde? A la Escritura. Entonces nuestro Señor Jesucristo, con señales, con portentos, con milagros, que quedan claros, que esto es importante que también de una vez. Cuando hablamos acerca de Moisés, recuerdan, Moisés se fue y se presentó ante Faraón, y entonces Faraón, ¿quién es Jehová para que crea? Y entonces tiró la vara y convirtió ¿qué? La vara en culebra. Llamó el Faraón ¿a quién? A sus magos. Hicieron lo mismo. Después entonces la de las ranas, después entonces el convertir el río, el agua en sangre. Y los encantadores de Faraón, ¿qué? Hicieron lo mismo. Y llegó la del momento de los piojos, y entonces, ¿qué dijeron los encantadores? Dedo de Dios es este. Eso sí no es un truco de magia. Eso sí es un verdadero milagro, le dijeron ellos a Faraón. Esto sí no es un truco, lo que nosotros hacemos es, ¿qué? Trucos. Porque ahí es donde también debe haber claridad ya y tener el entendimiento. Porque no tiene ni Satanás ni los demonios el poder. Porque entonces dígame usted qué diferencia hay entre uno que sea enviado por Dios y uno que sea enviado por Satanás, si al final entonces pueden hacer las mismas cosas y tiene el mismo poder y tiene la misma capacidad. ¿Con qué? No marca entonces a nuestro Señor Jesucristo está echando fuera demonios y le dicen entonces usted lo está haciendo ¿qué? Por Belcebú, y Jesús les dice entonces, escúchenme bien, si Belcebú tiene o puede echar fuera a Satanás, entonces su reino está ¿qué? Dividido. Pero yo sí por el dedo de Dios. ¿Se acuerda que ellos, lo que dicen los brujos y los encantadores? ¿Se acuerda que dicen así? Dedo de Dios es este, y nuestro Señor Jesucristo. Entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Él está diciendo que lo está haciendo por el poder del Espíritu Santo. Y ellos están diciendo que lo está haciendo por el poder, ¿qué? De Satanás. Entonces le están atribuyendo, ojo, las obras de Dios, ¿a quién? A Satanás. Y así es hoy con nuestra ignorancia, de alguna manera, lo que también nosotros, sin tener claro el panorama, hacemos. Pensando, creyendo que efectivamente Satanás y sus demonios tienen entonces el poder para como tal hacer esos milagros, esos prodigios y esas señales. Que no es entonces real, no es correcto. Porque por eso el Señor está diciendo que eso es algo que es exclusivo para Él. Si yo no hubiera venido y hubiera hecho señales que ningún otro. ¿Se acuerda que le dicen entonces, ese es y viene de Dios? ¿Cómo? Viene del diablo. ¿De quién es? De Juan. Leámoslo porque no toda la memoria. Es como para poder avanzar, pero no. Podemos avanzar con todo. Juan. Mire lo que le dicen en Juan, capítulo 10, 9. Perdón. No. Ay, donde dice que este hombre no proviene de Dios. Ay. Sí, perdón. ¿Qué les dije? Juan 10, versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Están claros o no? ¿Puede qué? ¿Abrir acaso el demonio de los ciegos? En los ojos de los ciegos. Jamás se ha oído decir que alguno pudiera sanar a uno que haya sido ciego desde el principio. ¿Está claro o no? Está entonces diferenciando entre el poder de Dios, el Espíritu Santo, que tiene y puede irrumpir en el mundo físico, en el mundo material y todas las leyes de la naturaleza, entonces hacer que
se diluyan. Los muertos viven, los cojos sanan, los ciegos ven. Pero eso no lo puede hacer el demonio, no lo puede hacer Satanás, no lo puede hacer el diablo. Lo que ellos hacen es así como tal, es entonces, lo dice literalmente, ellos eran ¿qué? Magos, hechiceros, eran entonces que practicaban la magia, que hacían ¿qué? Trucos. Y ustedes conocen entonces, hoy en día todavía existen o no hay magos. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Y qué es lo que hacen con los trucos? Que si verdaderamente hacen magia que se desaparece, pero usted ve que lo hacen o no. Pero es un ¿qué? Es un engaño, es un truco. Entonces, si tienen esa capacidad o no tienen esa capacidad. Y entonces, ¿cómo los magos y hechiceros de Faraón hicieron eso? Pero entonces, ¿eso qué es lo que de alguna manera con el entendimiento usted y yo podemos ver? Está haciendo siempre que entonces el pueblo tenga de alguna manera y esté siempre precavido, que haya un temor sano y no se dejen entonces de alguna forma ir de buenas y primeras, porque entonces el Señor Jesucristo se lo dijo al principal del rey en el capítulo 4, a menos que viereis señales y prodigios, de ningún modo que creeréis, porque sí entonces están funcionando para también el creyente, porque lo está dirigiendo ¿a dónde? A la palabra, ve, tu hijo vive. Y creyó a la palabra que Dios habló, y dice en el Salmo entonces, ¿se acuerda? Envió su palabra y los libró del sepulcro. Y entonces creyó a la Escritura y a la palabra que Jesús había hablado. Ya. ¿Ve? Entonces empezar por entender la importancia de las señales y cómo es que entonces estas señales están, digámoslo, siendo usadas por Dios. El Señor Jesucristo entonces también allá en Juan 14 les dijo, el que cree en mí las obras que yo hago, mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Está hablándole entonces a sus discípulos, porque el Señor Jesucristo hace señales y prodigios, pero durante ¿cuánto? 3 años. Y su ministerio es solamente para las ovejas de la casa perdida de Israel. En cambio, los discípulos tienen todas las naciones y viven después de nuestro Señor Jesucristo, no sé, puede ser 20, 30 años, mínimo más. Duran 20, 30 años haciendo más señales que nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué más, digamos, que levantar un muerto? Pero nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio habla acerca de que hizo muchas cosas que no están todas escritas, ¿se acuerda? Porque ni aún en los libros se pudieran haber escrito. Pero sin embargo tiene 3 años y tiene un territorio como tal. Un target, o sea, un público meta ya que es las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y uno que otro que lo vimos, ¿no? Que es que como tanta información que lo vimos, ¿no? Entonces la mujer sirofenicia y la samaritana y ¿quién más? El centurión. Que tiene ya, digámoslo, entonces un sentido cuando él dice, y me seréis testigos, recuerdan, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el resto de la tierra. Ahí va. Pero ahora entonces lo que quiero que entendamos es que esas señales que están, esos milagros, esos portentos que el Señor le está dando entonces la capacidad de hacer a sus siervos, como se acuerdan la semana pasada entonces habíamos hablado con respecto a los apóstoles, es porque ellos tienen esa misión de ser ese ministerio, llamémoslo así, fundacional. Y están siendo entonces importantísimos en esa transición y que entonces esas señales los están acompañando, los están respaldando y están cumpliendo muchos propósitos. Otro propósito que se me olvidó, se me olvidaba que tenemos que también tener en cuenta que por supuesto también estas señales están siendo el medio, la forma de protección del instrumento del Señor. ¿Se acuerda que querían también matar a nuestro Señor Jesucristo y nadie le echó mano? Porque entonces el pueblo lo tenía como por profeta, y temieron y entonces y no los llevaron, pero sin violencia, a los apóstoles, porque entonces el cojo en el que se había hecho el milagro tenía 40 años y lo conocía todo el mundo. Entonces los querían matar, pero ¿qué?
no podían decir nada porque al lado estaba. Y entonces, ¿cómo negamos esto? ¿Cómo tapamos el sol con un dedo, muchacho? ¿Está viendo todo? ¿Sí están metiéndose como tal en el punto? Y finalmente entonces, ahora sí, recuerden que los apóstoles son esos instrumentos escogidos por el Señor. De igual manera, hasta ese momento no existe sino la palabra escrita, el Antiguo Testamento. Pero no está, ¿qué? Aún escrito el Nuevo Testamento. Y los que lo van a escribir son ¿quién? Ellos. Y entonces, ¿cómo saber que lo que escribieron ellos entonces es cierto, es verdad? Que ellos no, entonces, porque habían falsos y habían verdaderos apóstoles. Y se acuerdan cuando entonces estaban poniendo en duda el ministerio, el apostolado de Pablo, ¿qué fue lo que les dice? Porque mi predicación no fue con palabras solamente, sino con manifestaciones de poder en el Espíritu Santo. Dígame, ¿quién entre ellos ha resucitado un muerto? Como yo cuando estaba predicándole, ¿se acuerda? Y que se me extendió el discurso y se cayó el muchacho y lo levanté vivo. Dígame, ¿quién de ustedes entonces? Dígame quién entonces de ustedes, quién de los que ha venido aquí diciendo que es apóstol de Jesucristo se ha llevado el pañuelo con el que yo me limpio el sudor y han sanado a los enfermos allá a la distancia. ¿Se acuerda? Se llevaban los pañuelos de Pablo y los sanaba. Pedro con la sola sombra. Con la sola sombra. Con la sola sombra. Pero lo que entonces, el punto que debemos entonces enfocarnos es así como en Marcos capítulo 16. El Señor Jesucristo se les apareció a los 11 mismos, les reprochó su incredulidad y entonces dijo: entre ustedes, los que realmente creen, entonces esto es lo que va a acompañar esa fe que hay en ustedes. Hablarán en otras lenguas, echarán fuera demonios, impondrán sobre las manos enfermos, tomarán veneno y cogerán víboras con sus manos y nada los dañará. Y seguimos ahí entonces, vamos allá, Marcos capítulo 16. Versículos 19 y 20. ¿Quién lee duro, por favor? ...19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. Confirmando la palabra, ¿con qué? Entonces está funcionando la señal. Pero entonces, ¿a dónde apunta la señal? ¿A qué? Pero ellos no tienen la palabra escrita, pero tienen ¿qué? El testimonio de que vieron a nuestro Señor Jesucristo y que lo que ellos están diciendo es ¿qué? Cierto, verdad, que se les apareció a ellos vivos, resucitados y que ellos son testigos y también el Espíritu Santo, ¿se acuerda? Porque entonces, ¿cómo es que llaman al Espíritu Santo por testigo? ¿Se acuerdan allá en Hechos de los Apóstoles donde estoy? Con la curación del cojo. Con la curación del cojo. Están llamando entonces al Espíritu Santo como testigos. Esta señal, no pongan la mirada en nosotros como si por nosotros, por nuestro poder. Es la fe en Él, en su nombre, lo que tiene a y le ha dado esa completa sanidad. Y ahí empieza todo. Y les dicen entonces, dejen de hablar ahí. Juzguen ustedes si es necesario entonces obedecer a Dios antes que los hombres. Porque nosotros somos testigos de lo que estamos diciendo y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Pero esas entonces, escúchenme bien, lo que quiero que nos enfoquemos es para que haya entonces claridad acerca de esas señales milagrosas que están acompañando y están entonces siendo de manera exclusiva
usadas por los apóstoles con el propósito, escúchenme bien, de que la iglesia nazca y de que el testimonio de ese nacimiento y de la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, sea que la palabra escrita. Pero que una vez entonces se predicó el Evangelio, que una vez entonces la iglesia como tal nace y se forma, y una vez entonces que está ya la palabra escrita, usted y yo debemos entender con ese ministerio, con el último de los apóstoles, esas señales que el Señor explícitamente determinó que eran para ellos, con ese propósito específico, con ellos mismos cesaron. Hasta ahí, no más. Porque entonces, como les digo, entonces hoy en día existen y hay, como en el principio, desde el principio, no había falsos apóstoles desde el principio. Y que has probado, no ve que dicen que has probado a los que dicen ser ¿qué? Apóstoles y no son. Usted y yo hoy vemos entonces de igual manera entonces engañadores indilgándose, apóstoles y hombres indilgándose esa, digamos, autoridad y esos poderes que realmente no están, porque la palabra, ¿por qué sabemos que no? Porque la palabra escrita ya está, la revelación ya está. Tenemos el, digamos, Apocalipsis como tal, la revelación del fin. ¿Sí me sigue? Y entonces hablan acerca de echar fuera demonios, se enfocan en hacer sanidades, ¿cierto que sí o no? Pero no lo ve usted ninguno metiéndole la mano a una serpiente, ni a ninguno tomando cianuro, ni por el berraco. Selectivo la cosa. En lo que pueden engañar y en lo que pueden traer confusión, entonces, que hablen entonces sí lenguas y que hagan esto y que, pero esto sí, esto no. Pero no, tiene que ser, si es apóstol, ¿qué? Pruébelo en todo. Pruébelo en todo. Ese es el foco, el enfoque, que quiero que tengamos claridad. Con eso, entonces, usted y yo debemos entonces ver cómo efectivamente en el Antiguo Testamento usted va a ver a los profetas de igual manera resucitando muertos, a los profetas entonces haciendo que el aceite de la viuda no se escasee, a Eliseo sacando el hacha. Todas esas cosas estaban siendo y estaban funcionando como esa obra de Dios, de manera que exclusiva, que no la puede hacer ¿quién? El demonio. Por eso le dice que a los ídolos mudos no les teman, porque no pueden hacer ¿qué? Ni bien ni mal. No pueden ni bendecir ni maldecir. No les tengan miedo, porque no pueden ni bien ni mal hacer. No pueden ni bendecir, no pueden maldecir. Porque no tienen. Entonces ese poder, porque ese poder Dios se lo está reservando de manera exclusiva para usarlo, para que su plan y su propósito se cumpla, que es que ese maravilloso plan de redención, de salvación, se lleve a cabo, pero que se lleve a cabo por medio de la ¿qué? Fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿dónde entonces, como Satanás es astuto, a dónde es que lleva? A tergiversar la cosa. A tergiversar la cosa, y como entonces ve que lo que Dios está usando, ¿qué? Son señales, entonces haciendo que se enfoquen en ¿qué? En la señal y que no se... Pero eso entonces está dado y está claro que sí, para los hijos de perdición. ¿Ve? Porque entonces para el que cree la palabra escrita es olor fragante, pero para los incrédulos entonces se convierte en ¿qué? En juicio, en muerte. En muerte. Esa es la parte más grandiosa y maravillosa en la cual nosotros, mis amados hermanos, debemos enfocarnos. ¿Ve? En que entonces efectivamente está haciendo y está cumpliendo un propósito. Y hoy si miren cómo y identifiquemos precisamente el tema de este estudio
y las vueltas y todo lo que entonces de alguna forma estamos haciendo y todo lo que estamos hablando, donde entonces finalmente en el orden, llamémoslo así, natural, en el orden de ideas natural de lo que deberíamos estar comenzando a hablar, era acerca de qué y cuál es realmente el foco y la atención que entonces incluso en sus mentes y en sus corazones está al momento de venir aquí a este estudio. Venimos fue a hablar de... ¿Qué pasó, Juan Carlos? Venimos fue a aclarar el puntico del tema de qué, de lo de hablar en lenguas. Ah, ¿sí o no? Pero todo esto está, ¿sí o no? Pero el foco debía ser ¿qué? ¿Hablar en lenguas? No, el foco es todo esto, conocer la exclusividad, la grandeza y el poder y cómo el Dios que hizo el mundo y actúa y cómo establece su voluntad. ¿Ven? Pero sin embargo estamos entonces enfocados en ¿qué? En la señal. Y no estamos viniendo precisamente a tratar el tema de Hechos de los Apóstoles central. ¿Que cuál es el tema central? El discurso de Pedro. La predicación del Evangelio del Reino de los Cielos por el Espíritu Santo. No, de eso no estamos, ¿sí ve que no? Ese no es el tema relevante en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. No es el tema relevante no es el nacimiento glorioso, maravilloso de la iglesia, la venida del Espíritu Santo, que los creyentes están siendo ahora por una cosa grandiosa y maravillosa, nunca antes vista. ¿Será cierto que Dios morará con el hombre en la tierra? He aquí ni el cielo de los cielos lo puede contener. Y ciertamente yo haré mi morada con vosotros. Y estaré en vosotros. Y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré un espíritu nuevo. Y pondré mi espíritu en vosotros. Ah, no, ese no es el tema. El tema de Hechos de los Apóstoles 2 y en lo que aquí venimos entonces fue a hablar acerca de qué. Vean. Porque esta es la obra del diablo. Eso es entonces la obra del diablo. Que nos enfoquemos entonces en qué, en las cosas que se ven. Para que entonces verdaderamente entonces vivamos por vista y no por fe. Y que entonces ¿qué es lo que ocurre? Viviendo por vista y no por fe. Tienen una consecuencia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es con todo y todo, aún sabiendo que ha sido y es la gracia del Señor Jesucristo y es la salvación que Él nos ha proporcionado, pero sin embargo es para que no seamos entonces conscientes. Entonces para que realmente no nos puede quitar la herencia y el título de hijos de Dios, porque entonces no tiene poder para hacerlo, porque el que nos lo dio fue Él, por su gracia, por su misericordia, por su voluntad. Pero lo que sí puede entonces es tenernos como hijos bobos. Eso sí tiene y puede hacerlo por medio de la mentira y el engaño. Haciéndonos entonces efectivamente no vivir por gracia, no vivir por fe, sino querer todo el tiempo estar y continuar viviendo. ¿Por qué? Por vista, viendo. Ver para creer. Y que no pongamos entonces la mirada en ¿qué? Que no nos enfoquemos en ¿qué? En la palabra escrita, sino que entonces vivamos una vida de fe entonces basada en emociones, en percepción, en nuestros sentimientos, en lo que la carne, en lo que nuestra intuición, en lo que nuestro corazón, nuestras emociones nos dictan. Para que no seamos entonces maduros, no crezcamos espiritualmente, sino que nos quedamos entonces como ¿qué? Como niños espirituales, aún siendo hijos de Dios. Aún siendo hijos de Dios, porque eso no nos lo puede quitar, entiéndanme.
Pero si va a ser y tiene toda, digamos entonces, la intención de hacer que entonces vivamos la vida de fe, pero que no la vivamos entonces con toda potencia, que no seamos espirituales y que nos quedemos entonces como niños, de alguna manera. ¿Y cuál es el problema? Fluctuantes, que son llevados por cualquier ¿qué? Viento de doctrina. Y no haya entonces un aplomo, un ancla, porque nos desviamos de dónde. ¿Cuál es el ancla? ¿Se acuerdan, Pedro, que tenéis entonces que la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, que funge como ancla para vuestras almas? ¿Y es la qué? La palabra escrita. Y ahí es donde está, como les digo, la situación que como iglesia nosotros estamos en este momento viviendo y atravesando. ¿Ve? Que no es que entonces efectivamente que no es que no hayamos creído, entonces no hemos sido salvos o no somos, no, eso no, porque no es de nosotros y no es por obras para que ninguno se gloríe. Pero entonces finalmente ha traído y es engaño y confusión, y nos ha venido y nos ha traído hasta este momento, porque de alguna forma, les explicaba ahorita antes al hermano Gastón, a Dani y a Rafa, que estábamos aquí 5 minutos antes conversando. La única explicación, lo único que yo les puedo decir es lo que realmente de igual manera yo también he recibido de parte del Señor. Porque entonces ustedes piensan, ustedes creen que es que igualmente yo no estoy siendo confrontado. Ok, entonces digamos todo este tiempo y lo que también he vivido y lo que he sufrido y lo que he padecido, al igual que ustedes, junto a ustedes, y lo que he caminado y todo, entonces Señor, y como digámoslo así, bueno sería de alguna manera que pues tener claridad, y la única respuesta y de una única forma, lo único que yo he podido y he recibido de parte del Señor es que entonces hasta este momento, conforme a su plan y a su voluntad, Él ha permitido que ocurra, porque me está hoy como iglesia, y nos está capacitando, porque entonces los tiempos cada vez son más que difíciles, más malos, y no hay nada mejor que presentarse delante del Señor como un obrero que aprobado, que usa para bien la palabra de verdad. ¿Y qué es entonces, o cuál creen ustedes que es realmente una excelente capacitación? Conózcalo. ¿Desde cuándo? Desde adentro. Entiéndame, yo no puedo, o yo no les voy a hablar, entonces yo no hablo de unicismo, porque entonces haya o conozca teológicamente qué es el unicismo, o la teoría, o la doctrina pentecostal unitaria. Es porque realmente entonces que estuve ahí, lo viví, y no que conozca y entienda entonces acerca de esa palabrería, o porque y de la mentira y el engaño, participé en él. Y lo mismo está entonces ocurriendo con todo eso. ¿O es que entonces ustedes creen que es que yo no hablaba en lenguas tampoco? Y yo no imponía las manos, y yo no tuve que, como les explicaba y les decía, ser confrontado tantas veces como estaba una vez en Cuba, y me dice un hombre, yo imponiendo las manos y haciendo todo aquello y con el corazón creyéndolo, porque estaba dentro de mí creyéndolo. Y entonces me dice, pastor, ¿usted sabe que yo recibí el Espíritu Santo sin ser cristiano? Y yo, ¿ah? Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, antes yo era santero, pero Dios ya me tenía en sus planes y en sus propósitos. En la santería yo recibí el Espíritu Santo. Sí, yo hablo en lenguas desde antes de que usted pusiera manos conmigo. Yo oro en lenguas desde cuando era santero. El Señor me había bautizado con el Espíritu Santo. Yo hablo en lenguas. Y abren ustedes los ojos, y a lo que veo entonces es que ustedes no saben que todos los brujos y todos los santeros y los derviches y todas las religiones místicas del África y todos entonces los hindúes y los monjes budistas, todos hablan en esos mismos balbuceos que nosotros. ¿No sabían ustedes o no? ¿Sí sabían? Todos, sin diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia. Entonces me dijo, así me voy diciendo. Yo recibí el Espíritu Santo sin ser cristiano, sin ser creyente, cuando era santero. Porque yo desde cuando era santero yo hablo en lenguas. Y yo, ¿qué? Testimonio entonces de personas llorando, diciéndome, pastor, ¿por qué será que el Señor no me recibe si yo lo amo con todo el corazón?
Con todo mi corazón lo amo, pastor. ¿Cómo es posible que el Señor, pastor, de verdad yo creo en Jesucristo, en el Hijo de Dios? Toda mi confianza la tengo puesta en Él y yo sé que Él es el Salvador de mi alma. ¿Por qué no hablo en lenguas? ¿Por qué no he recibido? ¿Por qué no me bautiza, pastor? Hermana, ¿qué le digo? El testimonio de una vez estar ministrando, pues sin hablar más nombres, en una iglesia y poner manos sobre la propia mamá del pastor. Y no recibe el Espíritu Santo y pasan todos, se van todos y finalmente me voy con el pastor, con su mamá a almorzar y la señora conmovida, congojada. Ay, si ves, le dice al hijo, fulano, que no es fácil, ¿eh? Si ves que no he recibido, no, el Señor todavía no le ha placido bautizarme con el Espíritu Santo. No, mamá, no es que no te haya placido, no le haya placido. Entiéndeme, ya te he explicado. Recuerda, mira que Marcos capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen, hablarán en otras lenguas. Tú no has creído, simplemente no a su mamá. Tú no has creído. No, pero hijo, ¿cómo me vas a decir eso? Y tú sabes que yo realmente me he arrepentido y creo y amo al Señor. Mamá, pero es que no te lo digo yo, mira la Biblia. Ahí dice que esas señales seguirán a los que creen. Y pues, ¿qué puedo hacer yo? No soy yo, mamá. No hablas en lenguas, no has creído. Y entonces ustedes creen que entonces, como se dice, el huevo. No, esa parte, no, ese dicho no es muy pero que no es fácil, caballero. Y es confrontante. Y ustedes están siendo confrontados. Y entonces, ¿y es que acaso yo no? Y es que acaso yo entonces tampoco lo he vivido y tampoco lo he pasado y tampoco lo he creído y lo he creído y lo creía con todo mi corazón, tanto que estaba pues o estuve dispuesto a dejar mi propia vida en lo que para mí era sublime. ¿Detrás de qué? De lo que creía que realmente era. Y entonces, Señor, no, ahora sí, entonces devuélvame la plata, el tiempo, ¿qué? ¿Qué le digo? Dígame qué quiere que le diga entonces. No, a mí no me venga a salir usted con eso. Yo no soy el que voy a ir allá a decirles entonces, muchachos, entonces resulta que figúrense que eso era producto única y físicamente ¿de qué? De sus emociones. Pues vaya y diga la verdad, sea honesto. Así como usted ha sido y es honesto, tuvo que ser honesto consigo mismo. ¿Por qué? Porque si yo voy a ser honesto con ustedes y voy a ser honesto consigo mismo, yo recibí el Espíritu Santo supuestamente y hablé en lenguas producto de mis emociones. No tengo otra respuesta para decirles. Estaba en un momento donde, entiéndame, no valía una peseta. Donde la culpa de haber hecho lo malo con todo el mundo, las personas que me amaban, las personas que creían en mí, que tenían puesta su confianza en mí, a todas las había defraudado. Y realmente en todo mi corazón me arrepentí. Pero yo necesitaba que hubiera también una prueba para que ellos me creyeran. Porque yo sabía que sí, que el peso de esa culpa en mi corazón y yo delante de Dios me arrepentí. Pero yo necesitaba que también ellos pudieran también creer que era sincero, que era honesto de corazón. Y el hombre que me estaba hablando, el amigo de mi hermana Margarita, empezó ahí a hablar en lengua y yo, por aquí que es más fácil. Por aquí que es más fácil. Lo que tiene, yo también. Y entonces con eso contentos todos porque realmente ¿qué? ¿Estaba arrepentido o no? Porque realmente creí. Ahí está la señal. Ahí está la señal. Y cada uno, yo los invito en el nombre de Jesús, que cada uno sea honesto y órele y clámele al Señor y pregunte y arrodíllese como yo también tuve que hacerlo. Entonces, ¿esto de dónde, Señor? Véngale pues. ¿Producto de qué? No es que no me haya dado él, la fe. Que él. Porque esto no es de ahorita, desde antes de la fundación del mundo me haya tenido entre sus planes y en sus propósitos. Pero como les decía, al igual que yo pensaba, que yo creía que era producto de que yo lo había con todo el corazón buscado y amado. No, en esto consiste el amor, no en que usted me haya amado a mí, sino que yo lo amé primero. Con esa misma honestidad que cuando me voy para atrás.
Cuando yo entendí que era que el amor consistía no en que yo realmente hubiera sido sincero, sino que todo ha sido y fue producto de ¿qué? De su gracia salvadora, de su misericordia para conmigo. Entonces, fue pucha, claro, entonces cada vez quedó, ¿cómo quedó? ¿Cómo queda usted? ¿Cómo quedamos cada vez? Seamos honestos. Cada vez quedamos ¿qué? Menguamos más para que Él crezca. Cada vez vemos entonces que efectivamente no ha sido y no es que haya realmente nada bueno en nosotros, sino que lo único bueno es lo que Él ponga, lo que Él haga, lo que Él nos dé. Entonces cada uno de ustedes, yo los invito en el nombre de Jesús, sean honestos y tengan ese tiempo y pídanle en oración al Señor que los lleve, para que vean que todo ha sido y todo fue producto de eso, de las emociones, de que había entonces ¿qué? Duda, incredulidad en nuestros corazones. ¿Y eso es natural o no es natural? No, no es natural. Miremos un momento, por favor. Génesis. Porque el que comenzó en vosotros, ¿qué? ¿Es fiel para qué? ¿Para qué? Pero cuando comenzó, entonces, ¿cómo? La comenzó. Y la fe iba perfeccionando, ¿qué? Eso es lo que va perfeccionando. Señor, ayuda en mi incredulidad. Eso es lo que va ocurriendo. ¿Qué fue? Génesis 15. ¿Lo tienen? Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué maravilloso. ¿Qué le dice? No temas. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Mira que tengo oro, plata, esclavos, siervos, siervas, camellos, vacas, fama, riqueza. Del mundo conocido soy uno de los hombres con mayor posesión. Soy rico, pero a la vez soy ¿qué? El más pobre y el más miserable de todos, porque no tengo ¿qué? Un heredero. Y todo se lo va a quedar este que no tiene, ni siquiera lleva mi sangre. A él le voy finalmente a dejar. O sea que prácticamente todo lo que tengo, simplemente conmigo se pierde, se va. No hay herencia. No hay entonces gloria en nada de lo que tengo. Porque simplemente entonces no tiene sentido. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y le llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Escuchen bien. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Óigame bien. ¿Qué dice? Que creyó o no a Jehová y le fue contado por justicia. Y tenemos testimonio acerca de la grandeza y la maravillosa, digamos, revelación que hay en este momento, ¿cierto? Por eso se llama Abraham, que es el ¿qué? El padre de la fe. Y entonces está haciendo que Dios está ¿qué? Contando la fe como justicia. Y está profetizando aquí lo que va a ser ¿qué?
la obra gloriosa y maravillosa de redención. Este es el significado correcto de la salvación, que Dios está haciendo, convirtiéndonos a nuestra injusticia en justicia por medio de la fe. Porque el justo que vivirá, por la fe vivirá. ¿Ven la importancia de esto? Y dice que entonces Abraham, ¿qué? ¿Creyó? ¿Sí o no? Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. O sea, está diciendo claramente: yo soy el Dios, el dueño de la tierra, y lo voy a hacer. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Y le respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Pero ¿cómo? ¿Finalmente qué? ¿Creyó o no creyó? Si está diciendo o no, o quiero, a ver, lo ponemos en duda. Si esto está dando testimonio más adelante, que esa es la fe, por eso es el padre de la fe, que efectivamente creyó. Pero Abraham tenía ¿qué? Pellejo. En este momento Abraham nace de nuevo, experimenta el nuevo nacimiento. Pero sigue, a pesar de nacer de nuevo, continúa en esta ¿qué? En la carne. Y mientras está en la carne hay ¿qué? Duda. Entonces es padre de los creyentes, pero también es padre de ese creyente que también por la debilidad de la carne es ¿qué? Incrédulo. Y entonces el Señor, ¿qué le dice? Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Traiga cosas que pueda ver. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Empieza a hablarle ya de manera que profética acerca de ese, digamos, plan que Dios es que algo que aún no hace, que llama las cosas que no son ¿qué? Pero porque para él ya ¿qué? Desde antes de la fundación del mundo. Entiéndame, no es el día a día improvisando a ver cómo. Por eso llama las cosas que no son, como si fueran. Le empieza a hablar de esa ¿qué? Descendencia, aún ¿qué? Sin existir como tal, pero siendo ya dentro del plan de Dios. Mas también a la nación la cual servirán juzgaré yo, después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y a la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río Éufrates, desde el río de Egipto hasta el río Grandes, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, la tierra de los ceneseos, la de los calmoneos, los eteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos y los cananeos, los gergeseos y los jeuseos. ¿Y se acuerda entonces qué es lo que dice esto en Hebreos? Que no teniendo por quién más jurar, ¿qué? ¿Juró qué? Por sí mismo, por su santidad. Ahí entonces usted y yo vemos cómo está siendo ese fuego de parte de Dios el que consume ese holocausto. Y está entonces Abraham también recibiendo una prueba visible. ¿Para qué?
¿Para qué? Para su incredulidad. Entonces, esa experiencia que usted y yo, entonces, digámoslo así, de alguna manera, cuando entonces vemos aquí, ¿la serpiente es qué? ¿La serpiente es qué? No se les olvide, como dijo don Hermes, ¿el diablo es qué? El diablo es puerco, Betis. El diablo es puerco. Sabe, conoce ya la debilidad de la carne. Que producto de la debilidad de la carne la debilidad de la carne se manifiesta por medio de la ¿qué? De la incredulidad. Entonces va a ser de alguna manera que aunque creyó o no creyó a Dios, pero va a haber ¿qué? Continúa viendo ¿qué? Continúa viendo ¿qué? Y necesidad de que haya entonces algo visible que respalde, ¿cierto o no? Y entonces el diablo está proveyéndolo. Para que finalmente entonces se quede ¿en dónde? En ese punto. Se enfoque en eso. Y no se enfoque en lo que entonces Dios, a lo que está apuntando, a donde está dirigiendo, a donde lo quiere llevar con esa señal, que es a que crea que. Finalmente que crea que. A su palabra. Que juró el Señor y no se arrepentirá, que lo que Dios dice entonces lo cumple de manera indefectible, que Él no miente, que su palabra es ¿qué? Verdad. Ahí es donde el diablo entonces, no, a donde nos tiene jodidos, a donde nos lleva jodidos. Para que no pongamos entonces toda la mirada, nuestra confianza y nuestra entonces en la palabra escrita. Confiemos y creamos plenamente en la palabra de Dios, en la Biblia, que es la letra, la escritura que contiene que la promesa de Dios, la vida eterna. Y por eso en Mateo 24 el Señor Jesucristo está diciendo que esos falsos maestros y todos engañadores se levantarán y engañarán aún, si fuere posible. ¿Cierto que sí o no? A los escogidos. ¿Y nos ha tenido o nos tienen engañados o no? ¿Nos tuvo engañados o no? Pero no está diciendo que los va a engañar, pero si fuere posible. O sea, aún, entonces, ¿a qué? A los escogidos. Pero que no va a ser ese engaño y no va a permitir el Señor que sea para siempre. Que no es y no va a permitir el Señor que sea para siempre, pero conforme a su plan y a su propósito, si es o no conviene que entonces haya sido, o sean las cosas, porque no es lo mismo que usted y yo vamos entonces a derribar argumentos de manera entonces con un conocimiento únicamente teórico, sino entonces pudiendo derribar argumentos con un conocimiento ¿qué? Teórico y práctico. Porque cuando vamos a hablarles, no es, digamos, desde la óptica, como que yo nunca lo viví, a mí nunca me ocurrió. No, yo ya pasé por ahí. Porque yo ya lo viví y se lo puedo decir tal cual, con pelos y señales. Esto ha sido y fue producto de esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿tiene o no es más significativo? Entonces lo único que podemos, esa es la palabra que puede haber en el corazón, gratitud. Porque de que entonces, dígame que se va a jactar el vaso contra la vasija, ¿por qué me haces así? Y entonces, finalmente, pero entonces, Señor, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿En dónde estamos parados? Dígame entonces en qué estamos parados, porque entonces, por fin, ya uno no. Sí, pero entonces en vez de decir eso, pues yo lo que creo y que hay, como dice el hermano, lo único que hay que decir es gracias. Gracias Padre, porque yo realmente fui el que realmente, como tal, entonces sí creí por tu gracia, pero en mí continúa habiendo y hay que incredulidad, duda. Y de eso se aprovechó el diablo y entonces me traía y me ha puesto un velo y me tiene engañado, pero ahora entonces yo entiendo que tu palabra es verdad y que tus promesas son ciertas y que no estoy necesitando de buscar una experiencia mística ni sobrenatural, ni estoy enfocado entonces en
la señal, sino hacia dónde me dirige. A que tu palabra es cierta, es la verdad, que tú eres el Dios que le cumplió desde el principio a Abraham y no mientes y no te arrepientes y lo hiciste, lo juraste por tu santidad. Porque lo que le está manifestando ahí a Abraham es eso. Deje de ser yo Dios. Deje de ser yo Dios si no cumplo lo que te estoy diciendo. Sea yo el que esté ahí en lugar de esos animales. Sea yo el que sea partido por la mitad si no cumplo lo que te estoy prometiendo. Ese es el significado correcto de lo que está ocurriendo ahí. ¿Ven? Entonces, y creyó Abraham, pero sin embargo le pidió ¿qué? ¿Necesitaba qué? Yo también, yo con todo mi corazón, yo sé que yo me arrepentí, que de verdad el peso del pecado me agobió en ese momento. Pero yo entonces pensaba en Martín, en mi mamá, a todos los que le debía. Ya con mujer embarazada, con la otra aquí yo necesito algo que de alguna manera ellos también crean que es verdad. Y ya le empieza el hombre a hablar en lengua y yo por aquí que es más derecho también. ¿Cómo es que es? Emoción, producto de la debilidad de mi carne. Hay que reconocerlo, hay que admitirlo, tiene que ser humilde. Y cada uno de ustedes lo hace, se va a dar cuenta. El Señor mismo les va a mostrar. Así hoy es eso. ¿Ven? Entonces, bueno, finalmente, ¿ven? Pero y entonces, porque ese es el foco. Ese es el centro, enfocarnos en la señal. Y eso lo que hace es entenebrecernos el entendimiento. Y eso lo que hace es precisamente, como les digo, entonces que efectivamente no nos deshereda, no nos quita, entonces porque mis ovejas, entonces nos selló con su espíritu para siempre, porque yo les doy ¿qué? Vida eterna y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Y no puede entonces de alguna manera hacer otra cosa, pero sí nos puede y nos tiene viviendo, como les decía, como hijos, pero hijos ¿cómo? Pobres. ¿Y cómo es un hijo que no es consciente de la herencia, de la riqueza, ni de la grandeza de su padre, sino que todo el tiempo está entonces efectivamente es basado en eso? Si le va bien, entonces está agradando a Dios. Si no les va bien, entonces no está agradando a Dios. Y entonces todo a través de ¿cómo? De las cosas que visibles. Y no me gasto esto hoy porque entonces uno no sabe mañana. Y viviendo todo el tiempo, así, en incredulidad, en incredulidad, en incredulidad. Y tan así, tan claro que entonces, bueno, no, pero es que ya tengo ahí, yo sí recibí el Espíritu Santo. Eso no es el foco, porque como les digo, está tan tergiversado y lo tiene tan ya bien planeado, miren, pero así, digamos, de manera perfecta, las obras de las tinieblas, que entonces, como les decía, hoy en día lo vemos y lo estamos experimentando. El foco, el centro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 no es ni el nacimiento de la iglesia, sino entonces Pentecostés y hablar en lengua. Ese es el punto de controversia. Ese es el punto de controversia. ¿A dónde estamos viendo entonces que definitivamente está siendo el hecho, como tal, la predicación gloriosa del Evangelio del Reino de los Cielos? En lo que está enfocando, en lo que se está concentrando el creyente, la iglesia. ¿Es en qué? En lo que está causando y en lo que causa ¿qué? División. Para que finalmente el propósito de Dios, que sean como uno, no se cumpla. Y entonces ahí los tengo, entonces, agarrados del moño. Los que no y los que sí. Y los que entonces creen en el bautizo en el Espíritu Santo y hablan, porque hablan en lenguas, y en los que finalmente no creen en el bautizo en el Espíritu Santo, como que porque no hablan en lenguas. Entre los que sí y en los que no. Y finalmente, entonces, ¿qué? Divide y reinarás. La forma más fácil, más entonces, de derrotar a uno es romper la unidad. Causar, entonces, sembrar cizaña para que exista, para que haya ¿qué? División.
Es más fácil cogerlos y vencerlos uno por uno a que si están como unidos, están juntos. Entonces hay que hacer es eso, mire, con la iglesia vamos a debilitarla, vamos a qué, a separarla y vamos a hacer eso. ¿Cómo es? El Señor dijo, sembrando la cizaña. Sembrando a la cizaña entre la iglesia. Y les hablaba entonces esta mañana, les compartía. Mis amados hermanos, entiéndame, digamos, la doctrina de que la manifestación del bautizo con el Espíritu Santo sea hablar en otra lengua, no es histórica. Yo he estudiado ya y me he tenido que meter con eso y me he tenido que poner a... No, mire, es 1904. El movimiento de la calle que se conoce como la calle Azusa. Ahí, como les decía, no hace ni hace 120 años. Históricamente vayan, busquen, escudriñen, cada uno sea diligente para que usted vea que no habla en ningún momento en la historia de la iglesia a partir después del siglo 120, del año 120, después cuando ya la palabra, el canon estaba escrita. Entonces, así tal cual como lo dice, bueno, nos vamos a adelantar en Corintios 13, las lenguas cesarán. Está dejando ahí claro que es algo y es una cosa que únicamente está haciendo ese ministerio a los apóstoles fundacional. Pero en 1904 vino una persona, y ahí en Wikipedia mismo, léanlo, un hombre afrodescendiente en una iglesia donde todavía existía la segregación. En ese entonces existía la segregación racial en los Estados Unidos, y él era un ministro afrodescendiente. ¿Ustedes están entendiendo que es afrodescendiente? Para que no, ya saben. Bueno. Y entonces, por lo tanto, él era ministro en una iglesia ¿de qué? De afrodescendientes, y no se mezclaban los blancos con los negros. O sea, como dice ahí uno, para no herir susceptibilidades, los que no eran los afrodescendientes con los anglodescendientes, los blancos no se podían mezclar. Y entonces este hombre, la frustración de cómo entonces es posible que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que Dios que supera todo, y entonces todavía exista esta división, si el propósito del Señor es que sean uno como nosotros somos uno. Y empieza a ayunar y empieza a orar y empieza en esa dirección, y de repente viene y son bautizados con el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Y entonces llega ahí el bautizo en el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas ahí. Y entonces adivine qué ocurre cuando los que están ahí y viene el Espíritu Santo comienzan a hablar en lenguas. Pues que entonces los blancos también quieren lo mismo que tienen los que no son blancos. Y finalmente entonces, ahora sí, por medio de eso, entonces todos llegan a ser ¿qué? Uno. Y no hay entonces diferencia entre blanco y negro en la iglesia del Señor. ¿Maravilloso o no es maravilloso? Ahí está el detalle, chato. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Surge de qué? ¿De qué? De las emociones. No surge de nada. ¿Y mala intención? ¿Tiene una mala intención? Decir, oiga, ¿cómo es posible que de verdad en la iglesia de Dios entonces sea posible de que yo sea ministro únicamente para la gente de este color? Y que no pueda ministrar a la gente de otro... No, eso no puede, eso no hay... ¿Surge con una buena intención o no? Pero es que de buenas intenciones, pero es producto de ¿qué? De la debilidad de la carne. Y efectivamente, y paralelo a eso, investiguen y todo, en la otra costa, esto ocurrió en Los Ángeles, y paralelo a esto en Boston, en el otro lado, está también por la misma época surgiendo otro señor con otro movimiento, que es entonces el nuevo pensamiento que surge para esa misma época en Estados Unidos, que es la metafísica. Y este de aquí se viene para acá y voilà. Pues ya ustedes y yo hoy vemos. Entonces, ¿en qué derivó eso? Ese pentecostalismo va acompañado entonces del mismo superhombre y de la misma confesión.
positiva. Y se fusiona ahí. Todo pura y física emoción. Este otro viene y les dice, ustedes saben que es que el hombre perdió la autoridad por el pecado de lo que es entonces el mundo espiritual, y Dios es espíritu y todo lo creó a partir del mundo espiritual por la palabra. Y lo que tiene entonces poder es ¿qué? La palabra. Pero el hombre perdió esa autoridad por causa de ¿qué? Del pecado. Pero una vez entonces he venido Jesucristo, el Hijo de Dios, ha restaurado al hombre, y ahora ese poder sobrenatural que el hombre, que es de Dios, que es hecho a la semejanza de Dios, entonces es efectivo. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo mismo que predican estos que hablan en lenguas y es todo lo mismo que usted y yo vemos? Declárelo. ¡Tarán! Por la misma época, investiguen, sean diligentes para que vean. Todo eso el Señor ahí me ha llevado a mirar aquí, a buscar, a ver el antecedente, de dónde es que provienen las cosas, de dónde es que está el origen. Y así es, vaya miren, así es. Este por un lado con la debilidad de la carne, este por otro lado con su debilidad de la condición racial, y este que era más pobre y estaba más quebrado que un bulto de canela. Y entonces ahora sí, se fusionó, y ese es el que tiene ese origen. Y usted y yo vemos la mayoría, todo digamos de lo que es en realidad ese pentecostalismo es, y enseñan el evangelio de la prosperidad. De ahí surge el evangelio de la prosperidad, del bienestar únicamente de la carne y del bienestar y de las cosas de aquí. Y como dicen, y entonces se acuerdan que de ahí ya pasamos, de ahí también estuvimos. Casi que todos, yo creo que vivimos o pasamos por ahí. Si a usted Dios le va a dar algo, no piense que se lo va a dar en el cielo. Si no se lo da aquí, entonces olvídese que en el cielo. Si usted no va a estar bien aquí, en la tierra, reclámelo. Reclámele a Dios. No nos decían, exíjale a Dios. El problema suyo es que no tiene, me dice, no tiene fe. Declare ese matrimonio. Declare ese matrimonio, declare esa mujer, y yo declaro, y entre más declaraba, más mal por todo. Yo declaro, yo decreto, yo te ato para el reino, la ataba al altar, a los cuernos del altar, la ataba. Y cada vez más lejos la cosa. Y yo declaro, yo confieso, o sea, pero yo le digo que una cosa es decir, por allá asustan, y otro sí, yo sé, ya pasé por ahí. Una cosa es decir, sí, allá asustan, mucho cuidado, no, ya pasó por ahí, tranquilo, ya pasamos por ahí. También, ¿se acuerda? Me acuerdo en Bogotá, qué ridículo, dándole 7 vueltas a una casa, imagínese usted, yo lo hice, entiéndame. Entreguen el anillo, salir pelado sin o sea, entiéndame, ni para un bus, dejarlo todo allá en Zapote, literalmente lo digo en público allá, donde aquel otro, donde Hugo Solís ese, sin anillo de matrimonio, sin ni un peso en efectivo, dejarlo todo ahí en el altar. O sea, ya yo pasé por ahí. Sí, ustedes saben, y Marco era el que contaba todo eso, imagínense. Marco era el que contaba, ¿o no? Y sabían qué hacían, recogían el anillo y tenían aquí. Pero no, y usted sabe qué hacían con todo eso, cómo lo cogían para venderlo. ¿No era así? Relojes, anillos, ¿cuánto era? ¿Cuánto venía un huevón, un carajo de esos a decir cuánto se recogía? Ahí está, ahí nace, ahí. En 1904, uno por este lado, otro por este lado, de la debilidad de la carne. Vengan, instrumentos preciosos, pero con buena intención, con buena intención. El hombre disfrute de todo ese bienestar que se está perdiendo simplemente por no entender de que todo es espiritual y que el poder está en ¿dónde? En la palabra. ¿No ve que ahí dice claramente la vida y la muerte, el poder de él está en la lengua? Manifieste, declare la confesión positiva. ¿Acompañada de qué? ¿Y quiénes son los que promueven eso? ¿Los pentecostales o no? ¿O no ha visto usted que son ellos? ¿O no? Y ahí está. Ese arroz con mango. Entonces, mis amados hermanos, sí, vamos a continuar y vamos a dejar claro y todo pero entonces será
el miércoles con la ayuda del Señor en la mañana. También digamos anunciar desde ahora pues que igual vamos a estar miércoles en la mañana, vamos a estar viernes en la mañana y voy a continuar viernes en la noche también, porque entonces aquí toca es por este momento darle con todo el corazón más y más continuidad para que el Señor nos siga dando y podamos entonces retroalimentarnos y también entonces poder, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que nos enfoquemos en escuchar esto para que el Señor nos está dando, para que no se levanten argumentos, para que no quede nada, ningún cabo suelto. Y quiero pedirles por favor que oren mucho por mí, que el Señor me dé también paz, reposo en el corazón para poder tener la sabiduría para dosificar todo lo que me está dando. Porque el problema es ese, que entonces me siento yo presionado. Entonces ustedes digan, no, tranquilo, no se presione, tómese su tiempo, el tiempo que nos lleve, porque no ve cómo es, porque se presiona, entonces se pone uno ansioso. No sé si se han dado cuenta, tengo ya 2,5 kilos de más. Claro, tengo 2,5 kilos de más, pero ¿sí o no es? Pero tengo 2,5 kilos de más, ansioso, en Cuba, ver, y leyendo, y orando, y orando, y claro, no ansioso. Entonces que el Señor también traiga reposo, paz en mi corazón y me dé entonces la sabiduría para poder dosificar la información y poder que nos tomamos el tiempo que haga falta, para que no haya nada que nos quede ahí, sino que con la ayuda del Señor y por medio de la palabra y del Espíritu Santo podamos entonces que tengamos todo afianzados, toda esta realidad en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, feliz noche para todos, el Señor Jesús los bendiga. Chao, chao.